Pero bueno, quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, compartir un texto del Antiguo Testamento. ¿Cómo decirlo? Un texto de verdad que es hermoso cuando uno empieza a verlo, pero por otro lado, uno que todo el mundo conoce. Porque un hecho que sucedió, sí, un hecho sucedió, ¿no? Pero es algo que lo encontramos al principio del Antiguo Testamento, en Génesis, y que nos cuenta una historia que pasó y una explicación de la cantidad de lenguas que existen hoy en el mundo. ¿Saben que en el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas diferentes? 7.000 lenguas diferentes. Muchas de ellas, la gran mayoría de ellas, no hablan más de 100.000 personas por grupo étnico, pero el 10% de esas lenguas abarca casi toda el globo. Pero existe un 7.000. Y la pregunta que vamos a dilucidar hoy, un poquito lo que todos sabemos, ¿de dónde vienen esas lenguas? ¿Por qué, si salimos de una misma raíz, de un mismo árbol genealógico, hay tantas lenguas en el mundo? Y la respuesta la vamos a tener ahora con lo que vamos a leer. Y todos conocen la historia, o muchos conocen la historia, que es la historia de la Torre de Babel. ¿Sí? Y de eso quiero poder hablar en esta noche, pero llegar al punto de ver qué tiene que ver, en qué me habla esta parte de la historia de la Biblia sobre mi vida hoy. Y nos vamos a dar cuenta con la ayuda del Señor que no somos tan diferentes a los seres humanos de antaño, aquellos que comenzaron. Y que el corazón humano es bastante parecido en lo bueno, pero también en lo malo, respecto a lo que hace en su relación con el Señor. Y yo espero que en esta noche la palabra de Dios pueda hablar a tu corazón. Y pueda traer vida, pueda traer, si es necesario, arrepentimiento. Pueda hacer ver qué hay en nuestros corazones, ¿saben? Porque las cosas más difíciles que hay para ver, más complicadas de ver realmente en alguien y aún en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Y es una verdad, es una realidad, porque solemos tapar bajo las verdaderas motivaciones de nuestro corazón sobre un montón de excusas y cosas para no poder ver lo que realmente hay. Y si hay alguien que es especialista en poder entrar a nuestro corazón y abrir lo que hay, es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestra vida a través de la palabra y hacernos discernir realmente lo que hay en nuestro corazón. Y espero que en esta noche todos podamos, a fin de cuentas, cada uno en el lugar que está, en la vivencia que ha tenido en su vida, en las situaciones que está desarrollando en su vida, pueda ver también lo que hay en su corazón. Y vamos al capítulo 11 de Génesis. Bueno, veo bastante bien, chicos. No pierdan. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen ahí, capítulo 1? Versículo 1, capítulo 11. ¿Dije mal? Ok, versículo 1, gracias, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, traducción, confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Está allí la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu preciosa palabra, y pedimos ahora, Señor, que nuestros corazones puedan aquietarse, Señor, y danos la gracia y la humildad de poder recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, en medio nuestro, trayendo convicción, pudiendo ver lo que hay realmente en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, que es más filosa que espada de dos filos, más penetrante, pueda penetrar lo profundo de nuestra alma, Señor, y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Obra en esta noche, trae vida, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, arrepentimiento y gloria para tu nombre, Señor. Ayúdanos, mi Dios, somos tus hijos y queremos escuchar tu voz. Señor, no queremos volver a nuestras casas de la misma forma que llegamos aquí. Sino, Señor, queremos realmente que tú vivifiques tu obra en nuestros corazones. Que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas, Señor. Anhelamos, deseamos, Señor, escuchar tu voz hablando en nuestras vidas en esta noche. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, confiando en ti. Amén y amén. ¿Saben? El contexto un poco para que nos ubiquemos de este capítulo 11 que acabamos de leer de Génesis, se da un poco después. El capítulo 9 está con lo que conocemos como el diluvio, el pacto. El diluvio fue un poquito antes, pero el pacto que Dios hace con el pueblo, con Noé específicamente, y a partir de ahí con toda la creación, es decir, no voy a destruir más la tierra a través de aguas del diluvio. Y para eso ese pacto noéico, conocido por los teólogos pacto noéico, un pacto unilateral, donde Dios es el que hace pacto con la creación, con los seres vivos, y dice, no voy a destruir más. Dice, y para señal de eso, voy a poner en el cielo, para recordarme, como si fuera, hace falta, pero más que nada era para que el hombre recuerde ese pacto, mi arco, para que en el momento que venga la lluvia y la nube, yo vea ese arco y sepa, nunca más por agua, en un diluvio, nunca más voy a volver a ejecutar un juicio y destruir la vida en la tierra. ¿Sí? Un poquito antes de eso, antes del diluvio, la Biblia nos dice que el corazón del hombre era de continuamente todos sus pensamientos eran malos. Y una de las razones que llegó hasta tal punto la maldad del hombre que Dios ejecutó ese juicio contra el hombre, pero salvó a una familia. Y la familia no es la única que queda, ¿sí? En este contexto. Interesante, ¿no? Porque al final de los tiempos, la palabra de Dios, Jesús va a decir que en el final de los tiempos serán los días como los días de Noé, recordando que muchas cosas y patrones que se vieron ya hace miles de años se van a volver a repetir al final de los tiempos. Lo que vemos, la maldad en aumento del ser humano, la degradación de todo lo bueno, la confusión de lo que es bueno y malo va a ir en aumento y todo va a ir de mal en peor, más guerras, más hambre, producto del egoísmo, del orgullo, de tantas cosas que hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Aún mismo de la propia religión, lo estamos viendo. Y es también pensando que es el final de los tiempos. Pero bueno, no es ese el tema de hoy, simplemente esto es el momento de Noé. Noé vino al arca con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, sus 3 esposas. Los 3 hijos
son conocidos y aparecen en los capítulos anteriores al 11, el capítulo 10 especialmente, las descendientes de Noé, cómo se van armando las descendencias. Y los tres hijos de Noé se llaman Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Que hoy se sabe que los descendientes de Jafet son los que habitan principalmente Europa y Asia Occidental. Los descendientes de Cam son los cananeos, los descendientes, algunos de la parte de África, Etiopía y de ahí para abajo, toda esa zona. Y los descendientes de Sem, entendemos toda la línea semita, alguna línea árabe también que desciende todo de la línea de Sem. De Sem viene, le digo información, no es para el caso, pero para que le gusta, de Sem viene Abraham y de ahí viene el Señor Jesús. Sí, de esa línea viene, pero toda la humanidad, a fin de cuentas, se le explica y se le entiende a partir de los descendientes de los hijos de Noé. Y de esto es lo que habla, pero no habían pasado más, posiblemente 300 años, desde que el diluvio termina, empieza el pacto nuevo de Dios con Noé. Recuerden, bueno, no me voy a liar con los pactos, pero no es ahora el momento. Y ahora empieza el ser humano volver a repoblar la tierra. Piense que no había quedado nada. Los animales mismos que habían estado en el arca ahora son sueltos y empiezan a multiplicarse. Y de la misma forma el ser humano empieza a repoblar la tierra en esta familia. Si quieren ver las líneas, vuelvo a decir, capítulo 10, está claramente todo eso. Y los descendientes empiezan a andar, pero todos tenían, dice el versículo 1, recién leímos, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Esta es la razón. Todos venían de la misma familia, todos hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras. A ese regalo de Dios que es el don del habla, de poder entendernos, de poder desarrollar relaciones profundas, no solamente entre nosotros, sino con Dios, es distintivo exclusivamente del ser humano. No hay otro ser en esta creación que pueda hacer eso, excepto Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de esa imagen y semejanza, esa capacidad de poder comunicarnos. Y dice, entonces toda la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. No habían pasado muchos años, como les dije. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar es lo que se conoce y muchos ven a veces en las películas, es lo que la antigua Sumeria, ¿sí? Es esa zona, específicamente lo que hoy sería, y la ciudad va a ver lo que hoy sería Irak, ¿no? Lo que hoy sería la región de ahí de Irak. Eran todos de una sola lengua y se establecieron ahí. ¿Quiénes son los que se establecieron allí? Y para eso tenemos que leer un poquito algunas partes del capítulo 10. Y les voy a hacer rápido para entrar, pero creo que es importante esto. Los descendientes específicamente de la línea de Cam son los que se establecieron ahí. Y les voy a dar las pruebas para que no vean de dónde sacó que eran esos los que se establecieron allí. De estos que hablan de acá, de capítulo 11. Vamos, un capítulo anterior, capítulo 10, ¿lo tienen ahí? Y nos va a hablar de una persona que es trascendental en la historia, pero no por cosas buenas, pero sí es importante. Capítulo 10, versículo 8, ¿lo tienen ahí? Amén. Dice, si ven al principio del versículo 6, dice, los hijos de Cam, ok. Y ahora el versículo 8 dice, Cus, que eras uno de los hijos de Cam, fue padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante de Dios. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y esa traducción, muchos lo traducen contra Dios. No solamente delante, sino un cazador contra Dios. ¿Sí? Y fíjense lo que dice. El comienzo de su reino fue Babel. Ahora lo que habla. Erec, Acab y Calné. En la tierra de ¿dónde? De Sinar, lo que nos acaba de decir capítulo 11, ¿verdad? Fíjense que otra ciudad creó. De allí, de aquella tierra, salió hacia Siria, edificó ¿qué cosa? Nínive. Este Nimrod es un hombre impresionante. Un hombre poderoso, inteligente, capaz de dominar a otros. Pero siempre, como vamos a ver ahora, en una
franca rebelión contra el Dios creador. Era un hombre realmente muy prominente e importante. Y él, descendiente de Cam, piensen que Noé vivió, dice la Biblia, después del diluvio 350 años. La cantidad de años que vivió Noé en ese tiempo fue 950 años. Entonces, es muy posible, y esto es importante, ahora van a ver por qué, es muy posible que Nimrod conociera a su abuelo personalmente y haya hablado. Y su abuelo le haya contado de Dios y su relación con Dios y lo que Dios le había hablado, y haya sido testigo de la historia le haya contado toda la historia de por qué el diluvio. Era alguien cercano, era su abuelo. Así que es muy posible que él sí haya visto a su abuelo ya anciano, ya viejo. Vieron los abuelos que les gusta contar las historias de antes, ¿no? Se sientan a sus nietos, me imagino, yo no sé si ahora ha sido así, estoy inventando esto, pero que sí, de verdad, coinciden los tiempos, pero sentarse Noé a contar por ahí la historia a sus nietos, decir de cuándo fue, de cómo fue, de lo que Dios le dijo que quería, cuál era el pacto, cómo era lo que Dios quería, y eso es importante para ver ahora. Entonces ellos llegan, este grupo de personas con Nimrod posiblemente a la cabeza, por lo que estamos hablando acá, era un líder nato, que podía gobernar a otras personas, y las otras personas reconocían esa autoridad de Nimrod como un hombre fuerte de lucha y de caza. Entonces ellos llegan a una zona y ven la tierra. Esa zona de Sinar está rodeada por un río, bañada por un río que es el río Éufrates, también conocido, para si quieren saber, con uno de los 4 ríos que bañaban que circundaban el Edén, ¿sí? Bañado por el río Éufrates, y se instalan en ese lugar. Y ven esa tierra y allí se instalan. Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué tiene de malo que ellos se instalen? Estaban unidos, ¿cierto? Y tenían una sola lengua, solo se ponen, y como leímos recién, se ponen de acuerdo en algo y se instalan en ese lugar. Y hasta ahí alguien puede decir, bueno, ¿y qué hay de malo con eso? Está bueno eso. No hay problema que se instalen y empiecen a construir esas ciudades a partir de ver cuál es el problema con eso. Y para entender cuál es el problema, tenemos que volver otra vez un poco atrás. Disculpen que le haga ir y venir, pero es importante. Y yo les dije que Nimrod conocía a Noé, no había pasado mucho tiempo. Y tenemos que ver qué Dios le mandó a Noé una vez que el diluvio terminó. Para entenderlo. Y vamos al capítulo 8, un poquito antes nomás. ¿Lo tienen ahí? Versículo 1. No, esperen. Sí, a ver. Perdón, capítulo 9. Capítulo 9. No, vuelvan uno más adelante. Versículo 1, me parecía. ¿Listo? Dice así. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, ¿y qué? Y llenen la tierra. ¿Les suena eso? ¿Alguien más dijo antes eso? Vamos un poco más atrás. Capítulo 1 de Génesis. Versículo 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo. ¿Recuerdan? Y dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Volvemos al 9. ¿Y qué leímos? Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y abajo dice, y el temor estará sobre todo animal creado y todo lo en cuestión. ¿Cuál era el mandato de Dios?
Dios los bendice y Dios dice, ok, ustedes tienen lo que tienen que hacer, le dice a Adán, y después lo vuelve a rectificar este nuevo pacto, es otro pacto con Noé, le dice, ustedes tienen que llenar la tierra. Es el propósito de ustedes ahora. Llenar la tierra, van a dominar sobre toda la creación, sobre todos los animales. Sí, yo les doy autoridad sobre todos ellos, que ellos tendrán temor de ustedes. El propósito de ustedes es llenar la tierra. Entendemos, para recordar rápido por qué era esto, porque el ser humano fue creado a imagen de ¿quién? De Dios. Entonces, llenar la tierra de la imagen de Dios que habitaba en la vida de cada uno de aquellas personas creadas por Dios. Aunque esa imagen con el pecado se rompió, se distorsionó, y hoy la imagen de Dios en nuestra vida antes de Cristo está distorsionada, no mostramos la imagen de Dios. Pero vino Cristo a restaurar, pero eso vamos para más adelante. Pero ahora, esa era la voluntad de Dios después del diluvio, que fuera repoblada la tierra con los descendientes de Noé. Para este propósito, evidentemente, tenían que separarse y esparcirse, a fin de formar diferentes naciones y tribus entre los mundos que iban a dividirse. Ese era el propósito de Dios. Era lo que Dios les había mandado, que quería que ellos hicieran. Porque cualquier intento de unificarse entre ellos no solo sería contrario al propósito divino, sino que teniendo en cuenta el pecado universal que ya habitaba en el ser humano, iba a terminar siendo peligroso para el hombre mismo y para la creación. Imagínense, un hombre malo ya es complicado. Ahora juntar 20 hombres malos y la cosa sigue siendo peor. ¿Verdad? Y si juntas más es peor, ¿no? Y se ponen de acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo para el bien es bueno, para el mal es peor. Y especialmente personas como acá lo muestra bien y lo puntualiza como un hombre como Nimrod. Esta era la actitud del hombre. Vamos al versículo 3 y 4, ¿cierto? Hasta ahora entonces, fíjense, recuerden, Dios les dijo, ustedes tienen que ir poblar la tierra, tienen que irse, tienen que habitar toda la tierra conocida, tienen que separarse. Eso también, hermanos, demandaba en cierta forma una confianza en lo que Dios decía. Porque era una obediencia que acarrea confianza, porque era de confiar que tenían que cumplir ese propósito, pero era más seguro, o ellos se sentían más seguros. Estaban todos juntitos. Pero ese no era el propósito divino. Y versículos 3 y 4 se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven ahí? ¿Y ven al final lo que dice? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Quién dijo que tenían que ser esparcidos? Dios. Y ellos en directa rebelión a lo que Nimrod y la descendencia, que no había pasado mucho tiempo, sabía claramente lo que Dios quería. Ellos dicen, nosotros nos quedamos acá. Nosotros nos establecemos acá. La tierra de Sinar, como le dije, una tierra donde, y acá interesante, porque es una tierra donde no hay mucha piedra. Al borde del río Éufrates no hay mucha piedra, que era la forma en que normalmente se construía en ese tiempo. Esa es la tecnología que se usaba, era piedra y argamasa y se pegaban las piedras y se iba construyendo así. Pero en este caso no era posible porque no había. Entonces ellos desarrollan una técnica que se usó por muchísimo tiempo más de construcción, que es detalle nomás, coser ladrillos y usar, que en esa zona sí había mucho brea, y en estado natural. Entonces usaba la brea como pegamento de esos ladrillos y así construyeron esta ciudad. Se dijeron unos a otros, como vimos ahí, 3 cosas. Interesante, usaron lo que era un don que Dios le había dado. Como les dije al principio, el habla era un regalo de Dios. Para ser conforme a la imagen de Dios, era parte de ser conforme a Dios. Ellos usaron ese don que Dios les dio para ponerse contra Dios. Y si ustedes ven el texto
dice claramente, dijeron esto, y dijeron, hagamos. Para remarcar que ellos usaron ese don de Dios para lo malo. ¿Saben? Y esto lamentablemente es muy común muchas veces en la vida del ser humano. De usar regalos que Dios nos da en forma incorrecta. Para lo malo, para lo egoísta. De esos regalos que muchas veces disfrutamos y dones que el Señor nos da por usarlo para nosotros mismos. Para nuestro propio deseo o placer. En lugar de hacerlo para la gloria de Dios y para la bendición por el cual Dios nos dio las cosas. Eso es parte del corazón caído y es lo que pasa aquí. Pero 3 cosas se dijeron. El primero, si ustedes prestaron atención, el primero es, hagamos ladrillos y cosámoslas. Ya le expliqué por qué. El segundo, edifiquemos una ciudad y una torre. No cualquier torre. Una torre que llega hasta ¿dónde? Y en el cielo, ¿quién está? ¿Qué querían ser? Cuya cúspide llega al cielo. Ahora vamos a ver de eso. Y tercero, hagámonos un nombre. ¿Sí? Por si fuésemos esparcidos sobre la tierra, ellos sabían que estaban rebelándose contra Dios. Ellos sabían que iban contra lo que Dios les había pedido. Y aún así se pusieron de acuerdo para hacerlo. Una torre, yo no me acuerdo de quién anoté esto, pero era una torre, una ciudad cuya cúspide llega al cielo. El doble propósito de hacer un nombre para sí mismo y por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Tales palabras se parecen mucho a lo que usaría Nimrod y están impregnadas del espíritu de Babilonia de todos los tiempos. Ciertamente su significado es rebelémonos a lo que Dios dice. Hagamos la nuestra. Nosotros sabemos mejor lo que es mejor para nosotros. Dios no. Nosotros vamos a hacer nuestro propio camino como nos parece mejor. No importa lo que Dios opine. No importa lo que Dios diga que es mejor. No importa lo que Dios mande. Nosotros decidimos por nosotros. ¿Suena algo? ¿Suena algo en nuestra vida? A veces. Y creemos que eso no tiene consecuencias. Que todo va a andar perfecto, así, decidiendo de esa forma, aparte del Señor. Hermano, esto es viejísimo. ¿Recuerdan en el Edén? ¿Recuerdan allí a Adán y Eva con todas las cosas que tenían? ¿Y cuál fue la promesa, la mentira de la serpiente, del diablo? Así que Dios les dijo que si ustedes comen de eso van a morir. No, no es cierto. Es que ustedes van a saber, ustedes serán como ¿qué? Como Dios. Ustedes van a decir lo que está bien y mal. Ustedes van a tener la potestad de saber qué es lo mejor y qué es lo peor. Ustedes, aparte de la voluntad de Dios. Y para empezar ese camino, lo primero que tienen que hacer es desobedecer lo que Dios les dijo. Lo único que Dios les pidió. Lo único que le pidió a Adán y Eva, dijo, de todo huerto del árbol puedes comer, solamente de ese. Y ahora lo único que Dios le pidió, si quieren, a Noé y a su descendencia, espárcense. Vayan por toda la tierra. Nos quedamos acá. Nos gusta acá. Acá juntitos, hablamos todos lo mismo, estamos todos, acá nos quedamos. Esto es lo mejor, esto es lo más seguro, esto es lo que queremos para nuestra vida. Pero Dios, no importa, nosotros decidimos, nosotros somos, ¿no? Cualquier, como dicen muchas de las películas, o cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia de la vida, de nuestra vida, pero eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué motivos llevaron posiblemente a estos grupos de hombres y mujeres a tomar esta decisión? Posiblemente un miedo a perder un sentido de comodidad. Se sentían amenazados por la dispersión. En lugar de estar felices por poder cumplir el mandato de Dios y de ser fructíferos, de multiplicarse, prefirieron y dieron lugar al temor de ser esparcidos, en lugar de confiar que Dios iba a guardarles.
Porque nunca que Dios da un mandato nos deja solo a la nuestra y que nos arreglemos. Siempre va con nosotros. Y siempre lo que Dios dice, siempre lo que Dios nos manda es una bendición para nosotros. Jamás un mandamiento de Dios o algo que Dios nos pide o nos dice es puramente arbitrario, simplemente para ver si lo obedecemos. Sino siempre todas las cosas que Dios nos dice y nos pide es para nuestra bendición. Pero ahí estamos nosotros, diciendo, muy lindo, está muy bien, pero yo hago la mía. La familia se forma así, muy lindo, está muy bien, pero yo hago como quiero. ¿Sí? Vos ponés tu mirada en el Señor y que no, muy lindo, todo bien, pero yo elijo hacer lo que quiero. Y así nos va. Y así muchas veces tomamos la consecuencia. Ellos tomaron su decisión. Ellos escogieron desobedecer a Dios. La segunda cosa, construyeron una torre. Los eruditos dicen que eso se llama un sigurat. Yo me olvidé de traerle para que ustedes tengan una idea, porque no es una torre como nosotros imaginamos, la Torre Eiffel, yo qué sé. Es una torre que va de la base más ancha a más profunda, con escaleras, y generalmente arriba se colocaba un templo, porque se creía, por lo menos un tiempo después ya, se creía que cuanto más alto, las divinidades más poderosas bajaban a ese lugar. Entonces, cuanto más alto, más cerca de Dios está. Pero también, por otro lado, marcando a fin de cuentas de que cuanto más alto, más podía reemplazarse a Dios y ponerse a la altura de Dios en su propia vida. Una torre que llegara para ocupar, mostrando, yo ocupo el lugar que Dios tiene que ocupar en mi vida. Yo decido lo que yo quiero para mi vida. Y otro de los motivos, sin duda, es mantener un centro de control y poder. El hombre revela una ansiedad e inseguridad que teme perder el control. Dicen algunos eruditos que Nimrod y su gente querían además una torre alta para que si tuviesen otro diluvio tendrían un lugar donde estar seguros. No confiaban en la promesa que Dios le había dado. No confiaban en el pacto de Dios. Dios le dijo, no voy a destruir más la tierra por diluvio. Y el arco está ahí para que ustedes recuerden, para que ustedes sepan y para que yo sepa, este pacto lo hago yo y lo voy a cumplir. Y hermano, pasaron miles de años y Dios lo cumplió. Pero Nimrod y su gente, los descendientes de Noé, no confiaban en eso. Dijeron, ¿sabe qué? Por las dudas, hagamos una torre. Si llega a venir otro diluvio, sabemos dónde meternos. Busquemos en otra forma de decir, busquemos nuestra seguridad en algo aparte de Dios. No confío que Dios pueda hacerlo. ¿Saben? Y esto también es algo muy común en nosotros. Vivimos construyendo ciertas torres en nuestras vidas, tratando de encontrar seguridad en cosas que son aparte de Dios. Queremos seguridad en nuestra salud, seguridad en nuestros recursos económicos, nuestro futuro, seguridad, un montón de cosas. Estamos con miedo, constantemente miedo de todo. Incertidumbre, angustia, de todo, ¿verdad? Y vivimos en en esta época, un estado total de ansiedad por miedo a que las cosas no salgan, las cosas fallen, o que no logremos, o que todo cambie. Pero el Señor te dice que Él está con vos. Pero el Señor dice que Él tiene cuidado de ti. El Señor te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que tanto sueño te sacan, que tanta angustia te llevan, que tanta preocupación te da, serán añadidas. Simplemente confía en Él y obedecer, nada más. Pero nos resulta más fácil, nos sentimos mucho más tranquilos si somos nosotros los que construimos nuestras propias torres, tratando de vivir en el control de todas las cosas, aparte de Dios, sin poder confiar realmente en Él. Hermano, y no estoy hablando de la gente que no es cristiana solamente. No estoy hablando de la gente que no conoce a Jesús. Estoy hablando también de los cristianos que vivimos
presos de 1000 temores y nos gastamos nuestra vida construyendo torres de papel, que a la primera tormenta nos damos cuenta que todo no sirvió esto de nada y que todo se fue a la lona. Y lo que tanto tiempo, una sola cosa pasa, una sola mala noticia, una sola cuestión que cambia y todo lo que construimos con tanto esfuerzo se termina. Porque no importa qué torre la construya, es pura ilusión. Porque como va a ver ahora, Dios siempre desciende. Dios siempre desciende a estar cerca nuestro. Otro de los motivos, y lo dice, dice, dar a conocer, darnos a conocer su propia grandeza, dice, hacernos un nombre. Por supuesto, aparte de Dios. ¿Saben? Esto es un acto de orgullo, una búsqueda de fama, de hacerse un nombre. La motivación detrás de la construcción de Babel es totalmente opuesta a la promesa que Dios le da a Abraham más adelante en el siguiente capítulo. Capítulo 12 le dice, y te bendeciré y serás bendición y te haré un nombre famoso. Pero es Dios el que nos da ese nombre. Y no nosotros construir nuestro propio nombre. Y cuando hablo de nombre no hablo solo de orgullo, es construir nuestra propia vida, nuestra identidad, quiénes somos. Pasamos la vida construyendo quiénes somos como personas. Nuestro valor respecto a otros, respecto a cómo nos ven, respecto a qué piensan. Todo el tiempo estamos afanados por eso. Levantamos todo en TikTok y Instagram y yo lo que sé qué cosa, mostrando muchas veces cosas que no son real. Y aunque fueran, ¿qué buscamos? Hacernos un nombre. Pero eso es lo que buscamos. Me van a decir que buscamos compartir nuestra vida. ¿Con quién? Si hay 1000 personas que no nos conocen en esa red. ¿A quién le importa qué yo hago? Sino con lo que mostramos es tratar de hacernos un nombre. Construir otra torre. Dejo no solo las redes sociales. Así hacemos con todo. En cómo nos ven otros. En qué piensan, en qué hago, en cómo... Y nos estamos construyendo torres tratando de hacernos un nombre, tener una identidad. Pero tu identidad es que sos un hijo de Dios. Dime tú qué identidad es más grande y más importante que esa. De pertenecer a la familia divina. Decime qué hay más grande en esta tierra. Que necesitas algo que este mundo puede darte. Necesitas algo más importante que eso. ¿Qué cosa más hermosa que ser un hermano de Jesucristo? ¿Qué hermosa que ser un heredero de la tierra? Tener una herencia en los cielos. Decime vos qué cosa vas a encontrar en esta tierra más grande y más preciosa que esa. Y sin embargo, seguimos construyendo torres en nuestra vida, tratando de ganar aquello que no tiene ningún valor y que tarde o temprano te vas a dar cuenta que es así. Así, ellos querían hacerse un nombre, ¿saben? Y hacerse un nombre es sumamente importante, porque habla de nuestra identidad, quiénes somos. ¿Recuerdan ustedes, hablando de Babilonia y Nabucodonosor, un poco más adelante ya, varios miles de años más adelante? Pero Babilonia, ¿se acuerdan cuando ellos son cautivos, Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo primero que hacían los babilonios, los caldeos en ese tiempo? ¿Qué es lo primero que hacían con sus cautivos? ¿Le cambiaban el nombre? Y le ponían nombre de sus propios dioses. Belsasar a Daniel, y así a Sadrach, Mesach y Abednego, a Misael. ¿No? La verdad, acá tengo Misael. ¿Verdad? Un nombre con un significado precioso, pero era una identidad más allá de un significado. Tu nombre es una identidad. Es quién sos. Y el mundo intenta cambiar eso.
en nuestras vidas, aún en la vida de la iglesia del Señor, de los hijos de Dios. Intenta todo el tiempo cambiar quién sos. Que sos aquel que fue comprado por la sangre de Jesús. Sos aquel por el cual Cristo murió. No sos lo que el mundo te dice o lo que el mundo te etiqueta. Ni los likes que recibas. Ni la aprobación de cualquiera. Sos lo que Dios dice de ti. Mi querido, Dios dice que sos amado del Padre. Amén. Eso somos en Cristo. Y podíamos nombrar algunas otras motivaciones, pero voy a cortar ahí, así no hago largo. Estoy proponiéndome ser más corto, así que estamos en esa cuestión. Pero dice el versículo 5, ¿me acompañan ahí? Dice así, dice, ¿y qué pasó? ¿Vieron todo eso? Estaban construyendo, meta torre, meta todo. Y dice el versículo 5, algo impresionante, a mí me impresiona. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aunque el hombre estaba lejos del corazón de Dios, estaba desobedeciendo a Dios, francamente, en rebelión directa con la voluntad de Dios, Dios desciende, Dios se acerca. Dios va a ver qué están haciendo, aunque lo sabía. Siempre, siempre. Nunca es como ellos querían acercarse a Dios con la torre. Siempre es Dios que se acerca. Siempre es Dios el que ama primero. Siempre es Dios el que nos busca primero. Siempre es Dios que nos llama por nuestro nombre. Siempre es Él el que da el primer paso, el que se acerca siempre al hombre y jamás es al revés. Y actúa. Porque también es un Dios que no solamente mira, sino que en su amor actúa. Y dice, y dijo Jehová, he aquí, versículo 6, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué Dios se opone a esa unidad? ¿Por qué confunde las lenguas? ¿Saben? Esto es un acto pura gracia y misericordia del Señor. Porque si eso hubiera avanzado, ¿qué piensan? Pensemos un ratito. Pensemos que estaban todos como, yo que sé, como las películas de Disney, todos construyendo contentos juntos, todos iguales. La torre dice, ay, qué lindo, vamos a construir. Todo parejo, todos trabajamos juntos. Nadie trabaja más, somos todos solidarios. ¿Así funciona la unidad del ser humano siempre? ¿Cómo se construyó Egipto? ¿Con qué? ¿Cómo se construyeron todas las grandes civilizaciones siempre? Opresión, desigualdad, explotación de la naturaleza, la subida de uno en detrimento del otro. Siempre ha sido así. ¿Qué piensan? ¿Quién era el que mandaba? Posiblemente Nimrod y todo el resto. Ahí va, y siempre uno sobre otro, porque siempre es así. Imagínense si yo hubiera empezado así al principio, si Dios no hubiera separado los lenguajes, lo que sería la tierra hoy. Hubiera mucho más opresión y desastre. Miremos la historia. Grupos de naciones por decisión voluntaria o por imposición con fundamentos políticos religiosos se han unido, se han engrandecido y han creado civilizaciones que rechazan a Dios, volviéndose idólatras y violan el propósito divino para la humanidad. Las violaciones más son la de opresión política y social, explotaciones comerciales desequilibradas que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos. Depredación de recursos naturales que satisfacen deseos egoístas y ambiciones desenfrenadas. Se han dado expresiones más violentas como la práctica de la esclavitud, la destrucción de territorios, aún de etnias completas y culturas enteras que han desaparecido. Y hasta intentos, como sabemos aún de la historia reciente, de grandes genocidios, buscando un ideal humano lejos del propósito y la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que Dios en su misericordia
en su gracia, desciende en este caso y confunde las lenguas. Porque los planes de Dios son muy diferentes a los del ser humano. Y dice siguiente, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo que Dios quería. ¿Se cumple? ¿Querramos o no? ¿Nos acoplemos o nos rebelemos? Él es Dios. Él es soberano. Y su voluntad siempre se cumple a fin de cuentas. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, esa es nuestra esperanza. Que la voluntad de Dios siempre prevalece. Esa es nuestra esperanza. Pero quiero cerrar y terminando con una aplicación. La rebelión, como les dije al principio, la rebelión del hombre no ha cambiado tanto. En cambio, los colores ya no hacemos capaz que torres de ladrillo. Ni nuestra rebelión no es tan de esa forma, pero seguimos siendo rebeldes y desobedientes a la voluntad de Dios. Una falsa seguridad, construyendo torres que buscan tener una falsa seguridad, aunque el Señor no nos manda eso. Nos manda a buscar primeramente el reino de Dios. Y nosotros andamos, como les dije hoy, no ando más atrás de un montón de cosas. Algunos intentando alcanzar de Dios, subiendo a torres de la religión, pensando que haciendo esto, cumpliendo aquello, van a acercarse a Dios. Y por más adorno que la torre tenga, por más esfuerzo humano que la torre que construyas en tu propia religión, sea cual sea la haga, no te va a servir para acercarte a Dios. Porque nada hecho por el ser humano, ni esfuerzo humano, logra ese propósito de hacer lo que es imposible para el ser humano, que es acercarse a Dios. Hacernos un nombre, desobedeciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, no teniendo en cuenta a Dios, sino cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Y el resultado de esto es edificando nuestras vidas, como dije hoy, conforme a lo que queremos, desobedeciendo lo que Dios quiere para tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida y pensando que viviendo así no va a haber consecuencias. Y no va a haber dolor, pero saben, el resultado, al fin del día, tarde o temprano, cuando Dios interviene en su misericordia, y aún si no, es confusión. Es no saber dónde estás. Es estar perdido, realmente perdido. No podemos subir a donde Dios está. Pero saben, hay una buena noticia. Es Dios el que desciende. Y no solamente que desciende, Dios descendió. Sí, saben, Dios descendió. Y descendió a buscarte. Sí, descendió a buscarte. Hace 2000 años, allí en Canaán, allí en Belén, Dios descendió. Y Dios se hizo uno de nosotros, un pequeño bebé. Y tomó forma humana, como vos y como yo. Y creció como un niño, como creciste vos, como crecen nuestros hijos. En una familia con padres. Y aprendió obediencia. Y vivió una vida justa, obedeciendo a Dios en todo, siempre, en todo sentido, en motivación de su corazón, en acto, en todo, siempre. Y mostró la voluntad de Dios a los que estaban a su alrededor. Y mostró la autoridad y el poder de Dios a través de su vida. Pero a los 33 años, siendo justo, fue entregado por pecadores. Y fue a morir en una cruz. El justo por los pecadores. Y allí tomó tu lugar y tomó mi lugar. Para que vos y yo tengamos vida. Y hoy el mandato de Dios, el llamado de Dios del Evangelio es decir, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No edifiquen más torres.
No intentes hacer la tuya, ni buscar tu salvación por tus propios medios, ni tu felicidad, ni tu plenitud de las cosas de este mundo, sino cree en el Señor Jesús. Porque Él, al tercer día de estar muerto, nuestro Señor resucitó y Él vive. Amén. ¿Y saben lo hermoso, lo que pasó? Allí, después de Jesús haber resucitado, 50 días después, sucede algo impresionante que tiene que ver con este texto. 50 días después, estaban los discípulos, los discípulos más 120 seguidores de Jesús juntos en el lugar alto. Y allí de golpe un viento recio y unas lenguas de fuego que caen y el Espíritu Santo caen. Y de golpe empiezan a hablar en distintas lenguas. Y cuando se dan cuenta los afuera que están escuchando y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo estos hablan que son de Galilea, que apenas hablan hebreo y arameo capaz? ¿Cómo le escucho hablar en parto, en medo, en persa? ¿Cómo hablan tantos idiomas? De golpe empiezan a unirse los idiomas. Y de golpe empiezan a entenderse. El Espíritu Santo es Dios bajando a estar, a vivir en nosotros, a habitar en nuestras vidas. Es la contrafigura de Babel, la verdadera unidad. Por eso la única verdadera unidad real que puede existir en este mundo, en todo sentido de la iglesia. Porque la única que puede unir los corazones y hacer entender los corazones realmente, a pesar de la diferencia y a pesar de los errores, porque tiene la capacidad en el Espíritu de poder perdonar realmente, de ser paciente realmente, es la iglesia del Señor. Por eso hoy el mandato que el Señor te da no es que hagas nada. Deja de construir lo que estás construyendo en tu vida, sino cree en el Señor Jesús. Ven a Cristo hoy. Entrega tu vida hoy. Y que Él sea el que te dé un nombre. Dice la Biblia que Él va a escribir en una piedrita un nombre que nadie sabe, para cada uno de nosotros. Deja que Él haga eso en tu vida hoy. Y que tu nombre en esta noche sea escrito en el libro de la vida, para la gloria de Dios Padre. Pero déjame decirte última cosa, para la iglesia. Dios siempre desciende. A veces vivimos aún como cristianos, desobedeciendo a Dios a sabiendas. Viviendo como cristianos, vivimos desobedeciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y pensamos que como pasó tanto tiempo viviendo así, eso no tiene consecuencia. Y nunca pasa nada. Y seguimos desobedeciendo a Dios oculto, nadie sabe. Dios desciende tarde o temprano. Dios viene tarde o temprano. Y simplemente llega un momento en que Dios dice, basta. Ya deja de jugar. Y todo lo que tenemos se va a la nada. Hermanos, somos un pueblo de un Dios santo. No podemos jugar con el mundo. No podemos jugar con lo que Dios nos dice. No podemos no tomar en serio las cosas que Dios nos dice y sabemos que quiere de tu vida y mi vida. Somos llamados a vivir diferente. No creas que viviendo así, porque hoy no tuviste consecuencias, ni ayer tuviste consecuencias, ni antes de ayer tuviste consecuencias, no va a tener consecuencias en el futuro. Lo va a tener. Porque Dios en algún momento va a descender y va a tocar. Este pueblo estaba construyendo la torre, todos juntos, hablando, hey, pasame el martillo, hey, pasame el concho, y por ahí de golpe dice, en otro idioma, dice, ¿qué me estás diciendo? Y todo se fue, lo que construyeron quedó en la nada. No dejes en tu rebelión
Puede poner las excusas que quiera. Puede decir lo que quiera. Nadie me entiende. Porque no saben lo que es vivir así. No saben cómo es. Nadie me comprende. Pues lo que vos quieras. Pero delante de Dios, ninguna de estas cosas va a servir. Sino un corazón realmente contrito y humillado. Y decir, Señor, acá estoy. Te necesito. Perdóname. Pero necesito de tu gracia, tu amor y tu perdón. Necesito de vos. Así que en esta noche terminé. Quiero orar con ustedes. Y que podamos ver en nuestros corazones, realmente, qué estamos construyendo en nuestras vidas. ¿Será que no hay alguna torre que estemos luchando y haciendo? ¿Será que estamos en desobediencia franca a lo que el Señor quiere? Dios no quiere que para venir a Él vengas perfecto. Dios nunca buscó gente perfecta. Si no, te aseguro que ninguno de nosotros estamos acá. El primero, el que habla. Dios lo único que quiere es corazones contritos, humildes y que se humillen al Señor. Dios lo único que quiere es que podamos reconocer cuánto lo necesitamos. Y aunque nuestra fe sea apenas pequeñita, el Señor la recibe y obra en nuestras vidas. Eso es lo que Dios busca. Señor, gracias, Padre, por tu palabra preciosa.